Análisis financiero y rentabilidad de las inversiones. ¿Qué evaluar y cómo? Bueno, al hablar de esto es indispensable hablar de una persona como Warren Buffett, que es un inversionista de los más exitosos de la historia y además es un personaje muy particular. Warren Buffett es uno de los 3 multimillonarios más importantes del mundo, con 80,000 millones de dólares a octubre de 2018. Él es dueño de Berkshire Hathaway, que es a su vez dueño de las principales acciones de empresas como Apple, de Dairy Queen, de Geico, Duracell. Y una de sus principales mediciones para evaluar una empresa es lo que se conoce como el ROE. Por sus siglas en inglés es retorno de la inversión. ¿Qué es el análisis financiero o para qué sirve en los inversionistas? De manera muy simple, con algunas preguntas es fácil describirlo. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿mi negocio genera utilidades suficientes o no? ¿Es de acuerdo con lo que invertí? ¿Es suficientemente rentable? ¿O debo ampliarlo o cerrarlo? Y si tenemos varias divisiones de negocio, diferentes productos, ¿realmente todos son productivos, todos generan utilidades? Esas son de las preguntas que debemos de hacernos y hay que saber cómo responderlas. Por ejemplo, un nuevo cliente me ofrece un gran pedido, pero me lo va a pagar a 90 o 120 días. No sé si aceptarlo o no. Esas son de las preguntas clave que debe de tener respuesta un inversionista exitoso. Para ello existen una serie de análisis financieros, dentro de los cuales están las razones financieras. Las razones financieras son cálculos aritméticos y básicamente se dividen en algunas principales, que no entraremos en todos los detalles, pero una de las primeras es las ventas. Las ventas tenemos que saber cuánto vendemos, evidentemente, pero tenemos que tener un punto de comparación. ¿Cuánta participación tenemos en el mercado? ¿Sobre qué bases están nuestras ventas? Es decir, ¿cuánto genera cada producto? A su vez están las razones de rentabilidad. La rentabilidad se puede medir, como dijimos, en el retorno sobre la inversión, el retorno sobre los activos y a su vez sobre las ventas. Hay otras razones financieras como son la administración de los activos, que básicamente implican qué tanto ciclo operativo tenemos, es decir, cuánto tenemos que invertir en nuestra cartera de clientes, en nuestros inventarios, antes de generar un peso de ventas. La estructura financiera es clave para el señor Buffett porque es muy importante saber cuánto tenemos de inversión y cuánto tenemos de deuda, para saber que tenemos una empresa sólida y solvente. La liquidez es una de las claves más importantes para cualquier inversionista, es decir, cuánto genera nuestro negocio. Y finalmente tenemos que ver la eficiencia, el análisis de nuestros costos y gastos. Si no somos suficientemente eficientes, aunque vendamos productos exitosos, no vamos a ser rentables. Eso es fundamental para la rentabilidad. Entonces, ¿qué es la rentabilidad? ¿Cómo la puedo medir? Básicamente necesitamos un contexto. Por ejemplo, si decimos que tenemos 10% de ganancias, no estamos diciendo nada. Tenemos que decir 10% en relación a qué. Puede ser 10% en relación a nuestras ventas, 10% en relación a nuestra inversión o 10% de lo que ganan nuestros competidores. Entonces, ¿qué es lo relevante? ¿Cuál es el contexto? Y además, una cosa muy importante es el tiempo. Las ganancias en el tiempo son muy importantes porque no es lo mismo decir que gané 10% en un negocio en un año, en un mes o en 5 años. ¿Cómo calculamos el ROE entonces? Básicamente es la utilidad neta entre el capital contable, es decir, una cifra que sale del balance general que nos prestan nuestros contadores y que incluye la inversión de los accionistas más las ganancias acumuladas. ¿Qué representa? Si somos eficientes en el manejo de los recursos de los accionistas y qué tanto. Ese porcentaje debe de tener un punto de referencia. ¿Cuál es el rendimiento que está buscando el capitalista o
¿Cuál es lo que podríamos generar teniendo inversiones improductivas como el banco? O inversiones en oro, como lo diría Warren Buffett. ¿Qué le faltaría al ROE? Bueno, no es la única medición. Para tener una adecuada revisión de la rentabilidad tenemos que complementarla. El retorno sobre los activos es otra medición importante, que es la utilidad neta sobre activos totales. ¿Por qué los activos totales? Porque además de incluir el capital, también incluyen la deuda. Entonces, eso nos va a dar una estrategia más completa. Y a su vez, para medir el tiempo de la inversión y su rendimiento, necesitamos evaluar el valor presente neto de lo que invertimos y una cosa que se llama tasa interna de retorno. Aunque suene muy financiero, es algo que simplemente nos da la tasa que nos da una estrategia de inversión. ¿Cómo lo calculamos? Básicamente con flujos del proyecto. Es muy importante considerar que los flujos del proyecto no necesariamente son las utilidades o los rendimientos sobre las ventas. Es decir, es la generación de efectivo. Si no tenemos claro que la generación de efectivo no es lo mismo que el resultado, estaremos en un problema muy serio a veces de liquidez, y por eso se tiene que ir complementando. Y nuestra tasa para determinar el valor presente neto va de la mano de la tasa interna de retorno. El valor presente neto nos dice si en el tiempo creamos valor con nuestra inversión. Si el saldo da positivo con esa tasa, entonces creamos valor con nuestra inversión. Si no lo es, entonces habrá que reestructurarla. Esa es la clave del valor presente neto. Y en comparación con la tasa interna de retorno, esta simplemente nos da la tasa con la que los flujos nos darían cero. Es decir, esa tasa nos dice cómo saldríamos sin generar una utilidad. Si yo invierto 100 y mi valor presente neto es de 10, quiere decir que generé valor de 10 sobre 100. Aquí habría que agregar el tiempo. Si esto fue en 3 años, generamos un 10% en 3 años. Si es en 10 años, generaríamos 1% en 10 años. De ahí la importancia del tiempo y del valor. A su vez, la TIR lo que nos va a decir es, con los mismos flujos de los 10 años, es qué tasa nos está dando estos mismos 100 pesos. Si estos 100 nos dieron una tasa 3%, es el promedio anual dentro de ese tiempo. Ese 3%, si lo comparamos con la tasa del banco o con la tasa que está esperando el inversionista, puede ser buena o puede ser mala, dependiendo de las circunstancias. Si estamos en un país de primer mundo como Alemania, donde las tasas del banco son 0%, pues 3% puede ser bueno. Pero si estamos en México, donde es el 8%, el 3% no es bueno, es malo. Entonces, tiene uno que definir cuál es nuestra tasa. Una tasa muy común en los rendimientos de los inversionistas a nivel internacional es alrededor del 15%. Eso es lo que se busca. Si nuestra inversión está dando menos del 15% en el tiempo, quiere decir que no estamos generando el suficiente valor para nosotros y para nuestros colaboradores, que dentro de ellos están los empleados, los clientes, los proveedores y toda la gente que colabora a nuestro alrededor. No nada más es un valor para los accionistas, sino para toda nuestra comunidad. ¿Cómo creamos valor? Bueno, es importante partir de las cifras financieras, evidentemente, como lo acabamos de explicar. Definitivamente tenemos que crear valor en los negocios con dinero. Pero no nada más es una cosa simple como reducir costos o mejorar eficiencias en las operaciones. No nada más nos tenemos que fijar en esto. Tenemos que buscar una perspectiva que los negocios, consultoras muy importantes o inversionistas inteligentes nos dicen. En el trabajo de rutina tenemos que buscar que los colaboradores busquen algo que no esté dentro de la rutina.
En el objetivo de mejorar la eficiencia tenemos que ver cómo somos más productivos colaborando con la gente. También tenemos que motivar y cultivar las cualidades de la gente, de nuestros colaboradores internos y externos. Y tenemos que buscar metas, es decir, crear valor en el tiempo. Para crear valor, ¿qué es lo que necesitamos? Tenemos que partir evidentemente de los números. Ya dijimos que si tenemos un valor presente neto positivo, estamos generando valor. Pero ¿cómo lo incrementamos? No es un tema de reducir costos o simplemente disminuir gastos. Tenemos que tener algunas métricas que, por ejemplo, en la revista de Forbes nos dan unas pautas. Top Management es una evaluación de las 250 empresas mejor administradas en Estados Unidos. De 750, la evaluación sale: la satisfacción del cliente es fundamental. Es decir, ¿cómo les damos más a los clientes con lo mismo? O podemos venderles más cosas, pero que los dejen más satisfechos. Ejemplo, Starbucks. Starbucks nos vende café, pero no nos da nada más la bebida, nos crea un ambiente, nos da una relación, y eso da una satisfacción mayor al cliente, por lo cual le podemos cobrar un poquito más. El compromiso y el desarrollo de los empleados también es fundamental, de manera que podamos obtener la mejor productividad. La innovación es fundamental, siempre estar buscando crear nuevas cosas. La responsabilidad social, como lo dijimos, Warren Buffett ha donado 35,000 millones de dólares. Eso también nos crea valor porque nos crea un prestigio. La fortaleza financiera, como bien dijimos, es importante porque nos da la pauta para tener la solidez financiera del crecimiento. Si no estamos solventes, no vamos a poder crecer. Si no invertimos, no vamos a poder crecer. Esa es la clave. Otra de las situaciones importantes en esto es que desarrollemos talento. En el talento, básicamente lo que se refiere es que la gente, de acuerdo con el Wall Street Journal, es fundamental para crear este valor. En el trabajo de rutina tenemos que mirar afuera de la caja, como se dice actualmente. Tenemos que ver qué podemos hacer diferente. Para mejorar la eficiencia, pues evidentemente tenemos que trabajar de otra forma y buscar nuevas alternativas. Y cultivar esas habilidades de la gente y las habilidades humanas de manera positiva. Por ejemplo, si la gente le asignas 20 cuestiones y hace 2 bien, no digas, hiciste 18 mal, hiciste 2 bien, tú puedes hacer más cosas bien. En la administración, igualmente tenemos que tener una situación favorable para todos en la medida de la eficiencia y la productividad. Y tiene que haber un significado en el trabajo diario. Con las generaciones actuales no nada más es una remuneración económica el trabajo, tiene que darle un significado a su trabajo en la medida en que estén participando en los resultados. Si les das a conocer los resultados, ellos van a sentirse más motivados, todos, como conjunto. Entonces nos va a acercar entre las partes más importantes de la empresa con las más bajas y a nivel de grupo. Y por supuesto retener y buscar el talento. En conclusión, las mediciones financieras y la rentabilidad de las inversiones solo van a depender de cada empresa y de cada accionista, porque cada quien pone sus métricas. Es muy importante para ello contar con la información confiable y oportuna que, por ejemplo, Warren Buffett se basa en los reportes de bolsa que tienen unas métricas y unas mediciones muy estrictas de las normas de contabilidad. Si no tenemos esa información completa, nuestro análisis va a ser solo parcial. Además, es importante medir la rentabilidad periódicamente. Debe ser comparable entre el tiempo y a su vez debe ser periódica, no nada más de vez en cuando, sino cada tiempo determinado. El crear valor a su vez es más que reducir costos y ser más eficiente. Antes de eso tenemos que ver qué más podemos darle al mercado con los recursos que hoy tenemos. Y el retorno de la inversión, que es una medida muy común y que es la más importante que mide el señor Buffett, pues es solo una parte, es parcialmente útil
si no lo complementamos con el resto de los análisis y a su vez con información confiable como lo platicamos. Si quieres saber más sobre cómo generar valor, en particular en tu empresa, solo contáctanos y te ayudaremos.